Ahí Listo. está. ¿Sí? Ajá. Ok, sí, gracias. Ujú. Bueno, buenas tardes, bueno, pero buenos días. Mi nombre es Paulina Bolaños Escobar. Actualmente estoy realizando una investigación para el curso de investigación aplicada en la carrera de Economía Empresarial de la Universidad Rafael Landívar. Dentro de esta investigación nos interesa determinar cuál es la relación entre las prácticas empresariales socialmente responsables y la desnutrición crónica en Guatemala. Analizar si las prácticas empresariales socialmente responsables incluyen dentro de su abordaje reciente la problemática de la desnutrición crónica en Guatemala, definir las consecuencias a largo plazo de la desnutrición crónica en el desarrollo del sector empresarial en Guatemala, definir qué tipos de prácticas empresariales socialmente responsables tienen un efecto en la reducción de la desnutrición crónica en Guatemala, así como determinar cuáles son los beneficios desde el punto de vista empresarial que pueden obtenerse a partir de prácticas socialmente responsables relacionadas con el combate a la desnutrición crónica. Usted fue identificada porque tiene un rol clave en el giro de las variables que nos interesa indagar. La entrevista tiene una duración aproximada de 20 minutos. Su identidad y respuestas serán anónimas y confidenciales y no le pediremos ninguna información que pueda ser usada de forma negativa hacia usted. No hay ninguna información que pueda ser, no hay respuestas correctas ni correctas ni incorrectas. Solo le pedimos que comparta con nosotros tal y como piensa de los temas que usted maneja. Ok. Si tiene comentarios o dudas, luego de la entrevista, puede comunicarse con mi persona a la dirección de correo electrónico paulinabolaos24, 2000, perdón, 2024 @gmail.com como estudiante de la carrera. Asimismo, le consulto si puedo grabar el audio de esta conversación que sostengamos para facilitar la transcripción de datos. Si está de acuerdo, podemos iniciar. Muy bien. Eso fue la primero. Bueno, vamos a ver la primera variable de investigación, Ok. las prácticas empresariales socialmente responsables. Respecto a esta variable de investigación, tenemos la primera pregunta, que es para usted, ¿qué son las prácticas empresariales socialmente responsables? Bueno, eso es más como mi opinión. Sí, Ok, exactamente, solamente ok, pues, para usted, ¿qué opina? ok. Yo también como que medio investigué un poquito, pero te iba a decir que yo considero que es cuando una empresa como que ve también los beneficios de la población que trabaja ahí. Entonces, digamos que si es una empresa que está en el interior, va a ver como que el bienestar de la comunidad en la que está, ¿verdad? Entonces, que su medio ambiente esté bien, la alimentación e incluso algunas hasta ponen escuelas, arreglan la carretera. Este tipo de prácticas como que es lo que yo asocio a las socialmente responsables. Muy bien. ¿Y qué significa para usted ser socialmente responsable? Bueno, en el caso, por ejemplo, de las que estudiamos nutrición o llegamos a ser nutricionistas, yo creo que como que en parte responsabilidad de brindar servicio, ¿verdad? O sea, tú estudias porque sabes que vas a dárselo a la sociedad después, ¿verdad? Entonces, ya sea que si seas una nutricionista clínica o una persona que trabaja en una industria, de todas formas es tu como responsabilidad brindar información sobre la situación actual de tu país. Entonces, incluso yo ahorita estoy en clínica y estoy con una población pues que tiene como mejores capacidades o más acceso, pero mis compañeras están en comunidades, ¿verdad? Por ejemplo, están en Chimaltenango, en Chiquimula y así, y aún, aunque ellas estén ahí y yo acá, yo igual tendría como que tener ese conocimiento, ¿verdad? Como de la desnutrición, como, cómo mejorar la seguridad alimentaria en Guatemala. Muy bien. Y también respecto al tema, le quería preguntar que, según su conocimiento, ¿qué tipo de prácticas empresariales responsables ha conocido o tiene, sabe, de las que Bueno, sabe? como te digo, tal vez yo pensaría que sería eso, de que ponen como escuelas en la comunidad o se aseguran de que todos tengan tiempos de comida
si se van a la comunidad, por ejemplo, o incluso estaba leyendo también, ¿verdad?, sobre las empresas de Guate. Por ejemplo, estas de Ecofiltro a mí me parecen súper geniales porque la verdad es que el acceso al agua potable es súper importante y eso realmente tiene mucha influencia con el tema de la desnutrición. O sea, si tenemos un niño que tiene diarrea porque se infectó por E. coli o por lo que sea que tenga el agua de ese pozo, de ese río, de nada nos sirve darle de comer si de todas formas va a tener diarrea, ¿verdad? Eh, bueno, así es como lo veo yo. Sí, está perfecto. Em, y pues usted cree que estas prácticas son realmente beneficiosas para la sociedad, ¿verdad? O sea, Yo considero que sí, dependiendo de lo que se haga, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, se comenzaran también a promover emprendimientos, pero los emprendimientos que se hicieran en esa comunidad fueran solo como no para largo plazo, sino que para corto plazo, de nada sirve como que o por un tiempo permitirles ese ingreso a la comunidad y luego dejan de tenerlo, ¿verdad? Ya no saben qué hacer porque todo, la materia prima o los materiales, por ejemplo, yo he visto que hay empresas que ayudan a mujeres a hacer bolsas, si no estoy mal. Entonces son bolsas artesanales, pero si en un tiempo ya no les dan ese material, ¿cómo van a recibir ese ingreso, verdad? Así es como sí, exacto. lo veo. Y, y podría comentarnos si actualmente se practican iniciativas empresariales responsables pues en la universidad donde usted labora. Ah, bueno, mira, por ejemplo, aquí en la U, yo diría que lo que sí se hace mucho es como que promover la salud a la comunidad, ¿verdad? Y el hecho de que permitan a los estudiantes hacer prácticas en comunidades o incluso en hospitales públicos, porque somos hospital público, creo que el Amarro no va. Entonces el hecho de que tengamos como que ese encuentro con la comunidad nos hace más conscientes y luego nos hace querer salir adelante y crear nosotras pues intervenciones o acompañar a las ONGs o algo así, o incluso cuando ya estemos en industria, por ejemplo, yo estaba haciendo prácticas en una industria de materia prima y ellos son irlandeses, pero tienen aquí una sede y en Costa Rica. Entonces, desde Costa Rica, incluso viene gente a hablar con agricultores de Guate, que son pequeños empresarios, pero de ellos también buscan que ellos tengan como que, por ejemplo, cumplan con todo lo que se pide para que se pueda vender en el súper. Por ejemplo, si una marca, así como las que hacen pan, quisieran una materia prima de ellos, ellos los ayudan a que cumplan con todo eso, por ejemplo, con los pesticidas, con las bacterias, con lo que te digo de E. coli, porque eso hay mucho problema en las tierras por las heces de las vacas, de los humanos y así. O por ejemplo, que no hayan alérgenos y así, ellos lo buscan mucho para que ellos puedan crecer y ser proveedores de esta empresa después y ya tener ese ingreso. Entonces eso me gustaba mucho y aquí en la U, como te digo, lo bueno es que a los estudiantes los motivan a acercarse a las comunidades y, y pues en mi facultad por lo menos sí era bastante bonito y las licenciadas siempre apoyaban en eso y nos llevaban incluso antes de hacer prácticas a la comunidad. Yo me recuerdo que fui a Chimaltenango, no era muy lejos, era Chimaltenango, pero incluso llegué a vivir la experiencia de ver a cómo estaba la población, ¿me entiendes? Uno dice, ay, ahí está Tecpan y la gente fijo va a estar bien porque la gente viaja ahí a comer y así, pero, o sea, incluso había gente que no tenía, o sea, puede tener techo, pero no tenían piso, vivían en tierra. Entonces, pues te lleva a la realidad, ¿verdad? Sí, exactamente, que las iniciativas y todo dan otra perspectiva de cómo se vive en un país, ¿verdad? Sí. Este, respecto a la responsabilidad social y empresarial, ¿en qué problemáticas de la sociedad guatemalteca pueden entrar estas prácticas a mejorar la situación? O sea, como que, ¿en qué áreas de Bueno, por problemas ejemplo, cree que podrían mejorar? bueno, primero, las problemáticas que serían como el desempleo, la desnutrición, el analfabetismo y así, ¿verdad? Ajá, Si fuera así,
En el caso de las empresas que trabajan en comunidades o que tienen sus sedes en el interior, yo diría que primero dar educación, empezando porque todos sus trabajadores empiecen a leer bien, porque eso va a beneficiar su desarrollo, va a hacer que ellos puedan como que crecer más y no solo dependan de la empresa, porque de nada sirve que dependan un año de la empresa y al otro año ya no sepan qué hacer, ¿verdad? Luego sí diría que una práctica bastante responsable sería verificar que todas las fuentes de agua potable estén bien, o sea, asegurarse de que todos tengan ese acceso a esa agua y de ahí tal vez sí como ir mejorando, eh, o sea, si van a hacer lo de los emprendimientos, que sean emprendimientos a largo plazo y que permitan que ellas, o sea, o que las personas se queden haciéndolo sin la necesidad de depender después de la empresa. También sí podría mencionar algunas prácticas empresariales que han realizado pues las empresas acá en Guate, que hayan causado un impacto, de las que usted conozca, que crea que han sido importantes. No sé si conoce alguna. Mm, Pues la verdad, tal vez no tengo tanto conocimiento de específicamente qué empresas han hecho eso, específicamente qué, pero yo te diría así como eso, de darle acceso a agua a todos, con el simple hecho de que tengan un ecofiltro. Eso es súper importante, como te digo, o sea, la desnutrición no se puede combatir si los niños siguen teniendo infecciones intestinales, si tienen parásitos en el estómago, que les absorban sus nutrientes y no puedan como que nutrirse realmente, ¿verdad? Eh, Eso lo vería yo así, pero por ejemplo, dame algún ejemplo, ¿tú conoces alguna empresa que tenga alguna actividad ahorita que estén o en pandemia, por ejemplo? Este, en pandemia, si no estoy mal, creo que, ay, soy un poco nerviosa. Am, la que, ay, la tenía en la mano. Estuvimos viendo un poco, pero sí, bueno, me voy a agarrar un poco más de tu ejemplo de Ecofiltro, ¿verdad? Que en realidad, pues ellos hacen acciones también, le llevan pues ecofiltros a las comunidades, tratan pues, a tener un alcance amplio y de no solamente venderlos, sino que también comunidades pobres de Guatemala, que están en el interior, que están muy lejos de poder tener acceso a llegar a Walmart a comprar un ecofiltro, puedan pues saber qué es eso y tener acceso a agua limpia y que no les haga daño, que, con la que puedan tomar y no sé, pues, que no les cause, cabal como dice, pues los problemas, ¿verdad? Entonces sí creo que Confiltro sería un buen ejemplo en realidad. Mira, igual, por ejemplo, las empresas, porque en todas las comunidades, en cualquier parte del interior, siempre vas a encontrar una tiendita. Entonces, para que haya una tienda, tiene que haber proveedores. Y lo más seguro es que esos proveedores son los de Señorial, por ejemplo, o Frito-Lay y así. Ellos también podrían, en su caso, tener una mejor em, como intervención, asegurándose que los productos que manden no estén vencidos, que además de eso se promueva que si van a comprar Coca-Cola y así, pero también tomen agua pura. Si van a comprar frituras, sí, las frituras llenan, pero si aquí tienen frutas que se están pudriendo, también terminémonoslas y las vamos a dar a un precio más barato o las vamos a ir a regalar o así, ¿verdad? Eso también podrían hacer. Sí, ¿verdad? Tratar de pues compensar de que de verdad tal vez algunos de sus productos, pues las gaseosas y los risitos no son en realidad nutritivos y tratar de Sí, ver de qué manera logran balancear un poco, ¿verdad? sí, sí, porque obviamente no les podemos decir dejen de venderlos, ¿verdad? eh, Porque lo más seguro es que no me van a escuchar, pero sí podemos como que pedirles que, así como por ejemplo, en varios productos ya hay advertencias, así como este producto sí tiene demasiado sodio, este producto puede causar problemas para la salud. Eh, Siempre como que hacérselo saber a ellos de una forma pues fácil, no solo en letritas pequeñas, porque, o sea, si no quieren leer
y menos van a estar leyendo la etiqueta, por ejemplo. Entonces, tal vez sí, como ellos ponen Y que va carteles. relacionado con lo que tú mencionaste del analfabetismo, ¿verdad? Que las personas deberían, pues tenemos que tratar de enseñar a leer, a que sepan de qué trata lo que están consumiendo, ¿verdad? Porque eso también es un factor importante. Sí, 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 exacto. Muy bien. Continuamos con la variable de la responsabilidad empresarial y ¿cree que en Guatemala es como sencillo o complicado, pues en el caso, implementar prácticas empresariales? O sea, las empresas tienen esa posibilidad o cree que no se ven motivadas. No sé si pueden Mm, mencionarnos su punto de vista. bueno, por ejemplo, empresas grandes sí tienen la posibilidad. Y sí la tienen, estoy segura que sí. Pero empresas pequeñas que solo se encuentran, o sea, por ejemplo, emprendimientos o empresas que son pequeñas, medianas, que solo se encuentran en la ciudad, sí es un poco más difícil porque ellos no han visto la realidad, entonces no ven como prioridad el interior del país, ¿verdad? Pero las empresas grandes que te digo, que importan, que trabajan en productos agrícolas, que tienen tiendas, que tienen ecofiltros, que tienen gaseosas, por ejemplo, la cervecería y así, todos ellos sí podrían y sí sería bueno y además que como todo se trata del nepotismo también, o sea, tienen familiares en el gobierno, entonces no pueden decir así como que, ay, el gobierno no nos apoya, porque sí les apoya. Incluso si las empresas le piden al gobierno, ay, yo voy a dar más empleo, entonces quítenme tanto porcentaje de los impuestos y lo han hecho. Entonces, o sea, siempre se puede llegar a como un acuerdo entre lo privado y lo público, porque no hay que separarlos, porque en realidad tienen que ir en conjunto, eh, y así poder ayudar en el interior de Guatemala. Sí, exactamente. Encontrar un punto medio donde pues Sí, y también, o sea, si realmente. se les como que ayudara a entender de que eso también les va a beneficiar, o sea, un trabajador que coma bien, que se alimente, que tenga la energía y que no viva en un estado de supervivencia, porque así es como viven en supervivencia, o sea, si vivís con hambre, no pienses en nada más que en comer. con, con los animales, por ejemplo. Los animales primero piensan en comer y después piensan en nada más. Y lo mismo pasa con los humanos. Y tal vez no nos damos cuenta nosotros porque siempre tenemos el acceso a esa comida, porque está en nuestra alacena, en los restaurantes y así. Pero en otras personas, para ellos, eh, por ejemplo, una vez fui a una comunidad y para ellos comer elotes es un lujo. O sea, ellos comen harina de maíz, no comen elotes y somos un país de maíz. O sea, uno dice no tiene ni sentido, pero sí es porque es caro y es porque el maíz lo van a usar para aceite, lo van a usar para concentrado, para harina. Entonces, para ellos alimentarse es lo principal. Entonces sí les conviene que estén bien los empleados para que luego se desarrollen bien y piensen en trabajar, piensen en mejorar lo que hacen, ¿verdad? Y así mejora el rendimiento. Ya no es tanto, yo creo que ya deberían dejarse de concentrar también en eso de que hay, lo mejor es conseguir mucha gente y mano de obra barata y así, pero no, o sea, también necesitamos educarlos para que la gente pues pueda crecer, ¿verdad? No solo se Ujú. trata de nosotros tener carros enormes y ellos ni siquiera pueden moverse porque no hay carreteras Sí, y así. exactamente. Ujú. Ajá. Muy bien, ahora vamos a pasar a, pues, la verdad que la variable de investigación 2, la desnutrición crónica, que es, pues, más un área del que nos vamos a enfocar más. Em, ¿Cuál considera que es la razón principal detrás de la desnutrición crónica en Guatemala? Ya sé que es una pregunta un poco amplia y tal vez demasiado, pero más o menos en su punto de vista, la razón principal, ¿cuál sería, digamos? Mira, yo lo veo desde 2 puntos de vista. Si lo vemos así como con lo que nos enseñan en la U, yo te diría, es la inseguridad alimentaria nutricional. Y la inseguridad se
como que desenglosa en cuatro partes. O sea, hay inseguridad porque no hay acceso, que el acceso es el acceso económico, por ejemplo, que no tienen el dinero para comprar los alimentos, es la disponibilidad, o sea que por ejemplo en estas áreas donde más hay desnutrición es porque es un lugar, por ejemplo, muy seco, entonces no crece suficiente plantación, entonces tienen que esperar mucho a cómo esté el clima para irse alimentando. Tiene que ver también el consumo, qué es lo que les guste o no. O sea, por ejemplo, ¿de qué sirve que venga una empresa o una ONG canadiense y trae unas barritas de mantequilla de maní? La gente no está acostumbrada a la mantequilla de maní, está acostumbrada a la tortilla y el frijol. Entonces no se la van a comer. Eh, También tiene que ver con la utilización biológica, que esto es lo que te decía, las diarreas. O sea, si no están bien en su sistema inmunológico, en su intestino, no tienen infecciones, si caminan en la tierra descalzos, si no tienen techo, si se entra al agua y hay moho en la pared. O sea, por ejemplo, si tienen muchos animales en su casa, como a veces tienen gallinas, perritos, incluso ratas y así, todo eso van a llegar a haber infecciones, tenemos diarreas, vómitos y así, y ni siquiera utilizamos bien los alimentos. Entonces, eso es como la inseguridad alimentaria es la principal causa. Y si ya lo vemos como en algo social, yo diría que la desorganización económica, política, que nadie se pone de acuerdo y hay mucho desbalance. O sea, hay gente que busca enriquecerse mucho y que no les importa a los que están abajo y las personas que están como que en el medio, que buscan como que primero subir antes de llegar a los demás que están abajo. Muy bien. Y ¿cree que el nivel de ingresos de una familia es un factor relacionado con la desnutrición crónica que se sufre en el país, digamos? ¿Cuántos Sí, ingresos en la familia? sí, sí, tiene mucho que ver. Como te digo, es un determinante clave el acceso que se tenga económico para poder llevar la dieta. Entonces, digamos que si ellos tienen un presupuesto súper bajo en el que tienen que comprar, por ejemplo, harina de maíz, como te digo, frijoles, para una familia muy grande, significa que las porciones van a ser más pequeñas. Entonces van a comer menos y se van a nutrir menos. Y ¿qué consecuencias considera que puede traer la desnutrición en el futuro de la sociedad guatemalteca? O sea, Ah, ¿qué, bueno. qué Em, podría traer? Creo que había también una pregunta sobre la desnutrición crónica y la desnutrición aguda. Solo te iba a explicar cabal eso. Por ejemplo, si la desnutrición crónica se da desde que están en el útero. O sea, puede ser que la mamá esté ya desnutrida porque no la alimentaron bien, pero no se habían dado cuenta y, o sea, está lo suficientemente bien como para quedar embarazada. Luego hay una desnutrición porque igual ella tiene requerimientos un poco más altos y come menos porque tiene más hijos, porque tiene esposo, porque vive con la mamá y así. Entonces se desnutre el bebé, crece, tiene problemas de crecimiento y luego durante toda su niñez no va creciendo conforme a los parámetros que se tienen para su edad y para niños latinos, no para, o sea, no se compara con los niños que están en otros países que son más altos, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, por eso es crónica. Si fuera aguda, es que por un tiempo no hubo suficiente alimento o tuvo problemas de diarrea y se bajó de peso, tiene deficiencias de carbohidratos, grasas y proteínas. Entonces, si la desnutrición crónica viene como que de generación en generación, sí va a ser un problema para la sociedad de Guate, porque nadie va a crecer desarrollado. O sea, los nutrientes nos ayudan a desarrollar el cerebro y a poder trabajar, a poder aprender. Incluso los niños, si están desnutridos, dejan de poner atención en el colegio, en la escuela. Luego, cuando van a trabajar, tienen problemas. Eh, y pues a veces llega a eso de que, te digo, la población se aprovecha, les dan un sueldo bajo y ellos como tienen tanta necesidad de comer, solo piensan, ah, ok, recibo este sueldo pequeño
pero no me doy cuenta que esto no me va a permitir en 2 semanas todavía poder comer. Sí, exactamente, y es lo que vemos relacionado con eso de que pues, la mano de obra de Guatemala en realidad sufre bastantes problemas y eso es lo que también pues vemos sus repercusiones en el ámbito, digamos, en el sector económico y todos, la productividad, el desarrollo, todos los Sí, problemas pues van de la mano con que las familias y los niños vienen de ambientes muy precarios, ¿no? De falta sí, sí. de nutrientes, ¿verdad? Em, Desde su punto de vista, ¿cuáles cree que serían algunas medidas para disminuir la desnutrición crónica en Guatemala? Am, Desde el punto de vista como empresarial o así en general. Sí, como desde su punto de vista, tal vez del área del que usted se encarga, ¿verdad? De nutrición. Ajá. Bueno, por ejemplo, en nutrición, como nutricionistas, yo te diría que cambios que hay que hacer es ir calculándole. O sea, mira, por ejemplo, las nutricionistas, nosotras les calculamos los requerimientos nutricionales según su edad, su peso y su talla. Entonces nosotros calculamos cuántas calorías necesitas, cuánto de proteína, carbohidratos y grasas. Y luego generamos un plan. Eso es lo que pasa en la clínica. Pero en la comunidad, nosotros solo los pesamos y les van dando suplementos de vitaminas, de algunos minerales, les dan como unas chispitas, se llaman, que son polvos, y luego se les da como tips a las mamás, consejos de que, ay, mire, usted no le deje dar lactancia materna. Eso sí es súper importante, que sí tenemos que hacer es promover la lactancia materna porque eso va a determinar también el estado nutricional de los niños y evitar la desnutrición. Eh, pero luego, por ejemplo, llega el caso, yo he visto que la gente dice, ay, es que yo me comí, cuando les hacemos un recordatorio de 24 horas, es que les preguntamos qué comieron el día anterior, desayuno, almuerzo y cena. Y ellos dicen, ay, me comí 3 tortillas con frijol en el desayuno, en el almuerzo me comí 10 tortillas y en la cena me comí 3. Entonces la gente lo primero que hace es, como tenemos esa idea del internet y de los estados de Europa y así que los carbohidratos son malos y que no hay que comerlos, lo primero que hacen es decir, no, 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 usted tiene que dejar de comer tantas tortillas. Pero si es lo único que tienen acceso, lo que podemos hacer es calcularle sus requerimientos con esto, ¿me entiendes? Con lo que ellos sí tienen acceso a consumirlo. Entonces, hacemos un plan pensando en eso. Pero el problema es que también hay que ir como que cambiando esa mentalidad, ¿verdad? E ir quitando ese miedo de los carbohidratos y reconocer que en la población es su base, pues. O sea, no le puedes decir deje de comer tortillas y si deja de comer tortillas, ¿qué come? Ya, ya Sí, nada. exacto. Adaptar, digamos, a la sociedad en la que estamos. Sí, sí. Ahora, ay, creo que te quedaste trabado. ¿Me escuchas? Sí, creo que se trabó un momentito, pero ya se escucha bien. Pero ¿qué me ibas a preguntar? Perdón. Sí, bueno, la siguiente pregunta es de que si cree que las prácticas empresariales socialmente responsables pueden disminuir efectivamente el problema de la desnutrición crónica en el país, o sea, si tienen un efecto. Mira, yo te diría, si la empresa se enfoca en mujeres y les ayuda dándoles educación, educación sexual, igual a los hombres, oportunidad de empleo, en especial, ahorita la población en la que deberían de enfocarse es de mujeres. Em, si las ayudaran a desarrollarse, creo que sí, porque podrían mejorar su alimentación, su estado nutricional, ya los niños ya no tendrían ese problema del retraso de crecimiento en el útero, porque la mamá estaría sana, y luego con la educación ya sabrían ir manejando la niñez para que, o sea, porque ellas aprenden y aprenden súper bien. Yo me recuerdo, yo fui a la comunidad y les preguntaba así como, ay, ¿qué le da de comer a su nene? Que no sé qué. Y ellas, ay, pues yo le doy siempre verduras, antes solo le daba tortillas, pero ahora ya le doy verduras. Me dijeron que no les diera agüitas, sino que mejor le diera lactancia y así. O sea, ellas aprenden. Lo que pasa es que la gente como que subestima mucho a la mujer, pero el problema ya no es ese, o sea, ya no debería ser ese el problema. Ahorita lo que deberían de hacer es enfocarse
en eso. Y si las van a ayudar a emprender, que sea un emprendimiento a largo plazo y que se den cuenta que tienen las posibilidades. O sea, las mujeres les dicen que se tienen que ir a la tierra, que tienen que ir a hacer, ellas lo hacen. Ellas, o sea, yo he visto personas mayores cargando cosas súper pesadas en la cabeza. Entonces, ellas pueden, yo diría que si se enfocaran en ellas, sí lo lograrían. Sí, exactamente, buscar vías de que de verdad hagan un cambio, ¿verdad? No Mm, solamente enfocarse en, pues, en la rentabilidad de la empresa y tratar de buscar el bien propio, ¿verdad? Sino que tratar de verdad hacer un cambio y que tenga un efecto positivo. sí, sí. Muy bien. Ahora una pregunta personal. Es la última pregunta que, bueno, es la penúltima. Personalmente, ¿cómo imagina que sería un futuro ideal para Guatemala? O sea, si pudiera describirlo con sus propias palabras, un futuro ideal Un en futuro Guatemala. ideal. Pues yo diría que el futuro ideal sería justo, y justo me refiero a que todos tengan un techo sobre sus cabezas y un piso bajo sus pies, que todos tengan acceso a comer los 3 tiempos de comida y completos, eh, y que se desarrolle la mujer. De verdad, ese es el futuro ideal que yo veo, que la mujer demuestre que sí puede, que sí ha hecho y que, o sea, la fuerza que tiene la va a desarrollar y va a crecer la economía, va a crecer la salud. Sí, exactamente, en un país en el que pues las mujeres somos mayoría y no se nos da la importancia pues que merecemos, ¿verdad? Pero sí, Sí, sí es y, un futuro que tratamos de... y eso pasa, o sea, por ejemplo, en el interior, o sea, son los hombres los que se van al campo, pero ellos les dan el dinero a la mujer y la mujer lo administra, porque saben que es mejor y ellas les dan su porcentaje para que ellos se vayan a tomar, o sea, porque pueden muchas veces terminan siendo alcohólicos, y ellas calculan y así, ¿me entiendes? O sea, ellas calculan para que a todos les alcance sus tortillas, para que a todos les alcance todo, y son listas y solo hay que ayudarlas. Sí, cabal, impulsar pues es su capacidad, ¿verdad? Y bueno, esta sería la última. Hemos dado fin a la entrevista. Dado que este estudio en sí mismo es en sí mismo un ejercicio de comunicación, siéntase libre de agregar algún comentario adicional que quisiera hacer llegar a nuestra investigación. Pues yo pienso que está súper bien que estén viendo esto en tu clase, porque, o sea, creo que antes tal vez no se enfocaba mucho en la desnutrición, tal vez no se enfocaba mucho en el analfabetismo, o se enfocaba mucho en como que el desempleo, cuando hablamos de problemáticas en Guatemala, ¿verdad? Y creo que tal vez el año pasado, no, este año que pasó, lo de el presupuesto con la desnutrición, como que la gente le empezó a tomar más importancia. Eh, y por lo mismo de que no lo vemos en la ciudad, sino que en la ciudad estamos viendo tendencias diferentes, así como la obesidad y el sobrepeso, dejamos de ver la problemática de que hay personas que no están comiendo, ¿verdad? Entonces me parece súper bien que lo estén viendo y que pues que tengan en cuenta que cuando estudian así como administración o economía, así, que la economía pues funciona si las personas funcionan y para que funcionen se tienen que alimentar, ¿verdad? Muy bien, me gustó esa última frase, muy, muy, muy Sí. bonito. Muy bien, muchas gracias. Ahora solo le preguntaré algunos datos, pues, para el contexto de estudio. Su edad, ¿cuál? Tengo 24. Y su ocupación actual. Podrías poner que soy EPS de nutrición en el SELACI. Muy bien. Está bien, entonces sí, esto sería todo. Muchas gracias, licenciada Giovanna, por su tiempo la verdad que sus respuestas fueron muy, muy buenas. Gracias por sus aportes y sus opiniones. Y gracias Eh, a ti también por comunicarte conmigo y pues igual si les surge alguna duda, me vas a escribir ahorita que estés haciendo el trabajo escrito
Y Ay, también si a tus compañeros y a ti también les llama la atención como que llevar una mejor alimentación y así, que recuerden que en el CELASI tienen el servicio gratis. Entonces tal vez les llama la atención y así. Y pues también, o sea, mejorándonos a nosotros mismos, ayudamos también a los demás.